Buenos días. ¿Cómo están? Ánimo. Hoy vamos a informar al pueblo de México sobre el plan que aplicaremos en lo general para enfrentar la crisis económica que estamos ya padeciendo en México y en el mundo. El planteamiento que se hace en México tiene que ver con nuestra concepción sobre el desarrollo y se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas o lo que se llevaba a cabo, lo que se hacía durante el periodo neoliberal. Esto es distinto completamente. Son lineamientos generales. Vamos a detallar en estos días sobre cada medida. Se está haciendo un trabajo minucioso. El decreto que se publicará el día de hoy, en lo sustancial, sostiene lo siguiente: que de conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y dadas las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas. 1. No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25%, de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De igual forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta presidente de la República. 2. No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas
de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido. Se cancelan 10 subsecretarías y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos. Tres, se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia de coronavirus hasta el 1 de agosto. 4, deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público y aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente. En este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas, inmuebles, entre otros ahorros. 5, se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios. 1, pensión para el bienestar de los adultos mayores. 2, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. 3, Sembrando Vida. 4, programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. 5, becas para el bienestar Benito Juárez. 6, construcción de 100 universidades públicas. 7, la escuela es nuestra. 8, jóvenes construyendo el futuro. 9, tandas para el bienestar. 10, Banco del Bienestar. 11, atención médica y medicamentos gratuitos. 12, producción para el bienestar. 13, precios de garantía. 14, distribución de fertilizantes. 14, 15, apoyo a pescadores. 16, Guardia Nacional. 17, Aeropuerto General Felipe Ángeles. 18, producción petrolera. 19, rehabilitación de las 6 refinerías existentes. 20, construcción de la refinería de Dos Bocas. 21,
generación de energía eléctrica con la modernización de plantas e hidroeléctricas. 22, mantenimiento y conservación de carreteras. 23, caminos de mano de obra. 24, caminos rurales. 25, carreteras en proceso de construcción. 26, sistema aeroportuario de la Ciudad de México. 27, terminación del tren interurbano México-Toluca. 28, terminación de presas y canales. 29, Parque Ecológico Lago de Texcoco. 30, programa de mejoramiento urbano. 31, programa nacional de reconstrucción. 32, Tren Maya. 33, Tren de Guadalajara. 34, Internet para todos. 35, desarrollo del Istmo de Tehuantepec. 36, zona libre de la frontera norte. 37, espacio cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec. 38, defensa de los derechos humanos. 6, la Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se podrá utilizar sin autorización de la Secretaría de Hacienda recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo. 7, tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las Secretarías de Marina y de Defensa Nacional. 8, se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa. 9, la eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622,556 millones de pesos. 622,556 millones de pesos. Al mismo tiempo, se otorgarán 3 millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. Lo mismo, se crearán 2 millones de nuevos empleos, todo lo cual hará posible proteger al 70% de las familias mexicanas, equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo
a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Todo ello sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país. Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica o de cualquier índole, cualquier tipo de crisis, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el del humanismo y se gobierne para y con el pueblo. 11. Estas medidas se aplican para todo el Poder Ejecutivo Federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. La responsabilidad de la aplicación de este ordenamiento corresponderá a los secretarios, a los directores de dichos organismos y a la Secretaría de la Función Pública. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el día de hoy, y cesará en su vigencia el 31 de diciembre del 2020. Segundo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, llevará a cabo las adecuaciones de carácter presupuestal que en su caso se requieran. Este es el decreto que voy a enviar a la Consejería Jurídica de la Presidencia y a la Secretaría de Gobernación para que se le dé el completo fundamento legal y se publique hoy mismo. Esto es lo que vamos a llevar a la práctica. Repito, en lo general, el caso que corresponde a la política energética por la caída de los precios del petróleo, eso lo vamos a tratar aquí. Habíamos quedado que mañana, pero lo vamos a hacer hasta el viernes, porque estamos haciendo un análisis, todo está muy alterado. Ya ustedes han visto cómo se desplomó a -0 el precio del petróleo, la mezcla mexicana, y cómo ya levantó ayer, poco, pero ya subió a 6, 7 pesos, 6, 7 dólares el barril. Es todavía una situación muy inestable. Hay que también considerar que a finales de este mes inicia el recorte de producción
que se acordó en el mundo, y eso tiene que tener algún efecto. De todas maneras, nosotros estamos ya elaborando una estrategia, se los comentaba ayer, que va a consistir en refinar más petróleo crudo en nuestro país para comprar menos gasolinas en el extranjero. Tuvimos 2 aciertos, entre otros, que nos ayudan en esta circunstancia. Uno es de que se inició el trabajo de exploración y producción en 19 campos nuevos el año pasado. Tenía tiempo que no se abrían nuevos campos para la explotación de petróleo y logramos perforar más de 200 pozos nuevos que ya están prácticamente terminados. Esto nos permite cerrar la válvula de esos pozos sin que se pierda presión, porque son pozos nuevos. Eso no se podría hacer con pozos ya muy explotados, de campos maduros, porque no se podría cerrar, costaría mucho reactivarlos, intervenirlos, inyectarles gas, agua, nitrógeno para levantar el petróleo que les queda y extraerlo. Cuando son pozos nuevos, traen presión natural. Eso es algo que nos está ayudando. Ahora que vamos a recortar la producción de crudo. Lo segundo, que fue también un acierto, es que desde que llegamos decidimos rehabilitar las 6 refinerías. Y el año pasado se invirtieron 12,000 millones de pesos del presupuesto federal, que no se hacía, llevaba mucho tiempo que no se invertía. Y ya está en proceso ese plan de rehabilitación de las refinerías. Tenemos ya herramientas, equipos. Se autorizó un presupuesto para este año de 10,000 millones de pesos adicionales, y esto nos va a permitir pues ir avanzando en el volumen de refinación de las plantas. Ya hace 2 días ya logramos procesar en las 6 refinerías 800,000 barriles de crudo. Si estamos produciendo 1,700,000 barriles diarios, quiere decir que ya vamos a tener capacidad de procesar hasta el 60% de toda nuestra producción. Esto también nos ayuda. Y se protegió Hacienda,
también fue otra buena decisión. Todos los derechos que paga Pemex Hacienda, que no son pocos, se aseguraron considerando un precio por barril de petróleo de $49. Esa cobertura nos permite tener alrededor de 150,000 millones de pesos. O sea, no se pierde ese ingreso por la caída en el precio del petróleo. Pero eso a detalle pasado mañana. Y así en otros temas que van a ir requiriendo una explicación puntual. Estamos dispuestos a informar a toda la población. Si les parece, abrimos sobre el tema. A ver. Jefe del Estado mexicano, Carlos Pozos, reportero del Ormolécula Oficial. Señor, sin duda este ordenamiento de decreto rompe con las medidas anticíclicas que antes se adoptaban. Este ordenamiento con estas 11 acciones, desde mi punto de vista, muy acertadas, mandan una buena señal para todos los ciudadanos mexicanos. Pero yo quisiera saber, además de este ordenamiento, ayer el Banco de México, en una junta extraordinaria, decidió inyectar 750,000 millones de pesos para paliar la crisis y reducir al 6% la tasa de referencia. Este ordenamiento y esta rescate, inyección de liquidez del Banco de México, ¿qué fortaleza nos da como país, presidente? Esa es mi primera pregunta y si me permite una segunda más. Bueno, primero aclarar que nosotros somos respetuosos de la autonomía del Banco de México. Es una institución autónoma del Estado mexicano. No es autónoma del Estado mexicano, es una institución autónoma que pertenece al Estado mexicano, para decirlo mejor. Y respetamos las decisiones que tomen. Creo que el reducir la tasa de interés ayuda, es una opinión de mi parte, porque abarata el crédito en general. En lo que debemos de tener cuidado es en el uso correcto, moderado, cuidadoso de las reservas del Banco de México, que son las reservas de la nación. Ahí sí, no son del Banco de México, son las reservas de la nación. Entonces, cuidar ese tesoro, para decirlo con claridad, y no disponer de esos recursos sin necesidad
tiene que justificarse. Muy bien. Nosotros no estamos pidiendo recursos del Banco de México ni de ninguna institución financiera, porque pensamos que podemos salir adelante sin endeudar al país y sin perder reservas del Banco de México. Pero respetamos las decisiones que tomen, desde luego. Pensamos que ya es tiempo de cambiar el modelo neoliberal. Lo que está pasando en el mundo es una crisis de ese modelo. Lo hemos estado diciendo. Y es un error volver a lo mismo cuando es un modelo fracasado, especulativo, que no piensa en la gente. Hay que replantearnos hasta los parámetros en que se mide el supuesto crecimiento, porque ¿cómo es posible que hay crecimiento y es cuando se produce más desigualdad? Entonces, ¿el crecimiento fue en beneficio de quiénes o cómo se concentró lo que creció la economía? ¿A quiénes benefició? Todo esto ya se ha empezado a debatir en el mundo. Nos sentimos orgullosos porque fuimos de los primeros que planteamos que no íbamos a someternos a la política neoliberal. Tuve una discrepancia, yo diría sana, con el anterior secretario de Hacienda, porque cuando teníamos que presentar el plan de desarrollo, con Carlos Ursúa, sí, me llevó el proyecto que se iba a enviar a la Cámara de Diputados y lo leí y era el mismo de siempre, del mismo esquema, como si lo hubiese hecho Aspe o Carstens o Gil Díaz o cualquier secretario de Hacienda del periodo neoliberal. Y le dije, no, esto yo no lo puedo enviar. Danos oportunidad unos días, cuando se vence el plazo. Y ya me dijo, ¿no?, que se vencía una semana y me puse con un equipo que me ayudó a elaborar el plan que al final enviamos al Congreso. Pero son dos visiones distintas completamente. Entonces,
eso también lo estamos enfrentando ahora. Por eso hay protestas o inconformidades, porque ya no seguimos el mismo esquema, ya no nos sometemos a la agenda que se dictaba, y era hasta vergonzoso, desde el extranjero. Esas llamadas reformas estructurales pues no surgieron de México, no parten de las necesidades de nuestro país, sino fue una receta que aplicaron desde los centros financieros del mundo para todos los países, igual para todos, además con el mismo nombre: reforma energética, reforma fiscal, reforma laboral, reforma educativa, reforma a la seguridad social. Lo mismo, y en los congresos de todos los países se ajustaron las constituciones y las leyes a ese mandato del extranjero. Entonces, cuando había una crisis, cuando la crisis de finales del presidente López Portillo, del finado López Portillo, y hay hasta una anécdota, va al Tesoro el entonces secretario de Hacienda, Jesús Silva Gerso, finado también, una gente buena, desesperados porque viene un desplome en la economía, esto al final del gobierno de López Portillo, al inicio ya, o estaba por iniciar el gobierno de Miguel de la Madrid, y nos castigan en el precio del petróleo para darnos los créditos, desde luego con carta de intención, lo que teníamos que hacer, y ya hemos hablado de qué eran las cartas de intención. Era despedir trabajadores, reducir salario, aumentar tarifas, privatizar, y ese mismo funcionario del Tesoro, cuando escribe sus memorias, habla de esos momentos y dice que cuando va con el presidente Reagan y le dice el presidente Reagan: qué duro eres, riéndose, maltrataste mucho a los mexicanos. Esa es una de tantas anécdotas de cómo se humillaba a los servidores públicos del país. Acuérdense de la crisis del final del gobierno de Salinas y la entrada de Zedillo, lo que le hicieron a Serra, lo insultaban así, de manera discriminatoria.
Entonces, eso ya no. En ese tiempo nos dieron 20,000 millones de dólares, pero quedó hipotecado todo el ingreso petrolero. En ese tiempo, recuerden que fue lo del FOBAPROA, el que convirtieron las deudas de los de arriba, de unos cuantos, en deuda pública. O sea, que todavía estamos pagando todos. Entonces ya no esos modelos. Y esto pues ha producido alguna inconformidad y apuestan a que no vamos a salir, a que nos vamos a rendir. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, aunque nos quedemos con lo indispensable, no va a faltar apoyo para la mayoría del pueblo, sin endeudarnos. Ese es el desafío. Presidente de México, mi segunda pregunta. Toda vez que ayer usted informó que va a haber pulso en la salud, va a haber el pulso de los energéticos, el pulso de los prestadores de servicio, yo quisiera preguntarle si es viable o precedente el que los lunes el vocero Jesús Ramírez o usted pudiéramos también tener el pulso de las noticias para conocer qué noticias son falsas o qué noticias son verdaderas, tanto en la prensa escrita, tanto en la radio y la televisión. Si pudiera ser viable, esa sería mi pregunta. Sí, le agradezco. Pero se cae eso por su propio peso, ¿eh? Eso no está teniendo éxito. Incluso, no sé si ustedes lo han notado, pero veo que le han bajado. A lo mejor yo no estoy tan al tanto, pero ya no hay tantas noticias falsas, porque como que se les está revirtiendo, como que tiene un efecto de boomerang. Ya no hay tantas, y eso hay que agradecerlo, pues. Sí. Además, a lo mejor ya se les está acabando el dinero o ya no quieren seguir pagando bots, porque eso cuesta. ¿Sí? Pero si lo están haciendo porque quieren actuar de manera responsable, bienvenido. Qué bueno ese cambio de actitud, ¿no? Pero no creo que haga falta. Poco a poco esos excesos se van a ir haciendo a un lado. Ya la gente no les cree a quienes mienten, quienes exageran. ¿Ustedes creen que no aburre abrir un periódico, el Universal, por ejemplo, o el Reforma, y no encontrar nada bueno del gobierno? Todo malo, todo malo. Entonces, no solo las notas, los articulistas supuestamente independientes, todos. Antes en el Universal se presumía de que tenían una línea editorial gobiernista,
pero sus articulistas eran independientes, había pluralidad en los editoriales, porque escribía un dirigente de oposición, algún escritor destacado, verdaderamente independiente. Los moneros, pues ya no queda nada, solo los moneros. Creo que está todavía Helio Flores. Sí. ¿Sí está? Sí. Pero los articulistas, los que escriben en los editoriales, puro conservador, y en Reforma ya ni hablamos. Lo mismo TV Azteca y lo mismo Televisa. ¿Y cómo se llama? Excelsior. El director de Excelsior, como el director del Milenio. No sé si todavía es director de Milenio, Marín. No, ya no. ¿Ya no? Ah, bueno, porque esos vienen de la escuela de Proceso. Sí. Y lamentable, el director de Excelsior, su concepción, su conservadurismo. A lo mejor desde que estaba en Proceso pensaba así, pero los mejores medios escritos en México durante mucho tiempo, pues La Jornada, antes 1+1, una muy buena época de 1+1, después del golpe a Excelsior y el Proceso. Y ahí se formaron muchos, pero la mayoría se echó a perder. Entonces, no hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, ¿no? La objetividad es algo muy relativo, pero ético. Estamos muy lejos de eso. Es parte de la decadencia que se produjo. Y lo mismo en la radio, lo mismo en la televisión. No generalizo, pero sí, no supieron entender la nueva realidad. Le siguieron con lo mismo y desesperados optaron muchos por la mentira. Pero ¿qué ha sido el periodismo en la historia de México, no? Pues Zarco, Francisco Zarco, y no solo él, los periodistas que actuaron en el periodo de la Reforma y de la República restaurada, es la prensa más libre, más inteligente, más patriota que se haya tenido en toda la historia
Luego, en la Revolución, Filomeno Mata, Daniel Cabrera, los hermanos Flores Magón y muchos más en la clandestinidad, en la cárcel, Paulino Martínez. Y posteriormente un periodismo aún durante el tiempo de más autoritarismo en México, existían, por ejemplo, la revista Siempre, con buenos articulistas, a pesar de, estamos hablando de los años más difíciles del autoritarismo. Recientemente Manuel Buendía, un buen periodista independiente, Miguel Ángel Granados Chapa, pero ya queda muy poco. Nosotros nos defienden, creo que 3, y estoy hablando de periodistas. Nos defiende muchísima gente, por eso puedo estar tranquilo, porque hay millones en las redes sociales que nos defienden, pero les digo, quienes defienden en estos últimos días, Federico Arriola, que nos defiende, enfrenta a toda esta campaña de calumnias, Enrique Galván, de La Jornada, Pedro, ya estoy terminando, yo sé que desespera, pero despacio, es que yo no puedo hablar de corrido, por eso me llevo tiempo. Pedro Miguel, estoy tratando de recordar quiénes. Estoy hablando de la prensa escrita. Ya mencioné 3, ¿no? Hay un articulista inteligente también, incluso no podría decir que de izquierda, pero sí buen analista político, que se mete más a entender lo que está pasando y lo que somos. Uno que escribe en El País, Jorge Cepeda Patterson, pero hasta ahí yo creo que los voy a perjudicar porque los estoy mencionando, pero en general, ¿cuántos editorialistas hay? Cientos. Por eso, comentaristas de radio, de televisión, por eso es importantísimo el fenómeno de las redes sociales, porque en redes sociales, aún con textos cortos, siguiendo a aquella consigna o proclama o criterio de que bueno y breve doblemente bueno, a veces con muy pocos caracteres
con muy pocas palabras se dice muchísimo. También incluyo los que nos defienden, caricaturistas. De por sí la caricatura en México siempre ha estado hacia adelante. Y una buena caricatura es un editorial. Lo dice todo. Pero bueno, ya. Gracias, Luego tú. Bueno, sobre lo que acaba de mencionar, presidente, nada más quería preguntarle, entonces, ¿usted considera que el buen periodismo es el que defiende a su gobierno? No, el buen periodismo es el que defiende al pueblo y que está distante del poder. El que no defiende al poder, el que defiende al pueblo. El buen periodismo no es el que aplaude. Claro que no. Lo que tenemos ahora, pues es un periodismo muy cercano al poder, sobre todo al poder económico, y muy distante del pueblo. Es un periodismo de la élite que no defiende al pueblo raso, cuando mucho a la clase media y de ahí para arriba. Y a la clase media la utilizan nada más como parapeto. Es como las pymes, que las usan de bandera, las ponen por delante para sacar provecho los de mero arriba. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Tampoco es para pelearnos, o sea, es amor y paz, o sea, pero es buena la polémica, el debate, es parte de la democracia. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos con la gente, muy agradecidos con los que nos ayudan en las redes sociales, son millones. Y lo único que pedimos, o sea, en mi caso, y con todo respeto, es que no se agreda, que se digan las cosas, pero que no haya insultos, ¿no? Que no se apuesta a los linchamientos políticos, que se argumente, porque eso es mucho mejor. En la réplica, el argumento. Por ejemplo, los opositores nuestros ya olvidaron la historia, tienen como amnesia. Y esto también se ve en los medios. No hay análisis de lo que pasaba antes. No, se habla, antier comentaba yo, de lo de la detención de Genaro García Luna. Apenas vi un artículo de Dolia Esteves de ayer, pero aquí no se trata el tema.
está vedado. Y el juez que le negó el amparo o la libertad dice que no se le otorga el derecho de libertad bajo fianza porque puede escapar a México, donde tiene un grupo que lo protege. Ese es el argumento por el que no le dieron la libertad. Entonces, cuando uno